¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Futuro Posible. Hoy mi invitado es Carlos March, que es director de la Fundación Avina. Bueno, también es periodista y ha publicado varios libros, entre ellos Democracia Bipolar, que ya nos va a contar de qué se trata. Pero lo invito a Carlos porque, bueno, tiene una mirada inteligente, aguda, para descifrar la realidad argentina. A ver, por un lado, digo, es la Argentina de los escándalos de corrupción, de la inflación, de la pobreza galopante, de los candidatos que no nos dan propuestas, es decir, no sabemos cómo vamos a salir adelante. Y por otro lado, es la Argentina que no se ve tanto en los medios, pero sabemos que es de las organizaciones sociales que son cada vez más y que logran soluciones en contextos muy difíciles. Bueno, no digo más nada, auspicios y empezamos. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos, tenés Galicia. Como les dije, estoy con Carlos March. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dolores? Bien, me encantan los colores del libro. Moderno. Muy lindo. Bueno, primero vamos a hablar de esta realidad, bueno, los escándalos de corrupción, todo lo que estamos viviendo, inflación, incertidumbre, pobreza galopante. Yo siempre pienso, ¿no? En la región están mejorando, algunos países están mejorando, tampoco tienen inflación. ¿Por qué somos tan raros, originales? No sé qué decir. Vos que viajás tanto y que conocés la región, ¿no? Somos perversamente originales. ¿Qué pasa? A ver, es verdad lo que decís. Ya no hay que mirar a Estados Unidos, a Europa, a los países desarrollados para ver que se puede vivir con mayor calidad. Los países limítrofes en estos últimos 20, 25 años mejoraron no solo su macroeconomía, sino también el estándar de vida de la gente, mejoraron la infraestructura. Argentina está detenida en el tiempo. Y lamentablemente tampoco se vislumbra una salida. Yo creo que para referirnos a lo que está pasando ahora, al contexto actual, electoral, etcétera, a mí me parece que el que se vayan todos del 2001, que fue la gente en la vereda tirándole piedras al Congreso, esa misma lógica se trasladó al voto a Milei, ¿no? Es un que se vayan todos, claro, pero cambiamos piedras por votos. Claro. En ese sentido, digamos, nos civilizamos, no quiere decir que la solución sea mejor, pero a mí me da la sensación que no salimos de esa lógica, del que se vayan todos y del inconformismo frente a una dirigencia política tradicional que no da respuestas, el hartazgo de la gente y una opción que es para sacar lo que hay, no es para poner lo que viene, ¿no? Claro. Ahora uno va, digamos, sumando años, ¿no?, a su vida y se da cuenta que, a ver, los políticos, la dirigencia, no son todos nada más que los malos de la película, ¿no? Y no vienen de Júpiter. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros también como sociedad? Porque somos la misma cosa, digamos, es el espejo también de lo que somos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que hay mayores responsabilidades, obvio, ¿no? El dirigente que asume la responsabilidad y el compromiso de representar al otro y tomar decisiones y sobre todo hacerse cargo de lo público tiene mayores responsabilidades. Por otro lado, el sistema democrático lo que tiene es una oferta electoral que sale de las estructuras. Entonces, la gente, por más que quiera votar al óptimo, si la oferta electoral tiene la pobreza que viene teniendo en la Argentina, en la calidad de la dirigencia que ofrece, y la gente o vota en blanco, no votar no podés porque el voto es obligatorio, por lo tanto, votás la oferta que hay. Sí, en la última elección, en las PASO, bueno, un número muy elevado, el porcentaje de gente que no votó, y vamos a ver qué pasa ahora en las generales, ¿no? Bueno,
Ahora vas a tener, yo creo que no son 3/3, son 4/4, ¿no? Es decir, Bueno, el la gente que no porcentaje. vota. Exacto, es el porcentaje que se llevan cada uno de los 3 candidatos, más ese porcentaje de gente que no fue a votar. Claro. Y bueno, hablemos también de la corrupción. Vos estuviste en Poder Ciudadano, estamos cada vez peor. ¿Cómo estamos también con el resto de los países de la región? En términos de corrupción, hay países que tienen corrupción estructural, como Argentina. El problema que tiene Argentina es que los porcentajes de corrupción son escandalosos y, por otro lado, la obra no se termina haciendo. En la mayoría de los países hay corrupción, pero la obra se termina haciendo. Claro. En Argentina no. Entonces, hay corrupción estructural prácticamente desde que se instauró la democracia, previamente también, pero hablemos del periodo democrático. Hay una corrupción estructural, pero para mí el gran problema que tiene ahora es que se combina con el delito organizado. Entonces tenés capturada al Estado desde adentro, a través de sistemas electorales que permite que lleguen asociaciones ilícitas prácticamente, pero además tenés un delito que se organiza desde afuera, ¿no? Y captura también y logra impunidad. Entonces, en Argentina se está dando el peor cóctel. Claro, un combo tremendo. Ahora, Carlos, digamos en las charlas, todo el mundo habla de la corrupción y de los escándalos y que estamos podridos, que nos da bronca, pero se demanda en el momento de la elección, no es una demanda, ¿no? Que se sienta el tema de la corrupción. Sí, hay encuestas que cuando vos preguntás sobre la corrupción a nivel colectivo, entra entre los 3 primeros problemas que preocupan a la gente. Ahora, cuando hablas de corrupción individual, nadie es corrupto, ¿no? Nadie está al margen de la ley, nadie hace nada al margen de la ley. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama justamente Argentina, un país al margen de la ley, del filósofo del derecho Carlos Nino, que justamente plantea este tema. Y hay otro libro bien interesante, que es ¿Por qué fracasan los países?, que ese libro lo que explica es que cuando tenés estados extractivos, y la corrupción es una forma de estado extractivo, fracasan los países. Y cuando tenés estados que funcionan de manera sistémica, que cumplen las normas, tenés Estado de Derecho. Entonces, lo que rompe la corrupción es el Estado de Derecho. Claro. Bueno, cuando yo hablo también de las dos Argentinas, ¿no? Estas organizaciones sociales que cada vez son más, ¿no? El otro día me contaban que en RACI, bueno, se sumaron muchas más, y que realmente logran soluciones en contextos muy difíciles. Entonces, ¿qué nos pasa? Que también es una Argentina que empuja, digo yo, nos da esperanza, pero ¿qué nos pasa frente a la otra? ¿Cuál es más grande? No sé cuál es más grande. Yo creo que más grande es la Argentina buena. La Argentina que trabaja por la dignidad humana, en todas estas organizaciones. Se calcula que hay cerca de entre 80.000 y 100.000 organizaciones sociales en Argentina, ¿no? Que tenés desde clubes de fútbol a universidades privadas a un comedor comunitario en medio de un asentamiento. Bueno, toda esa masa crítica de actores que están trabajando por el prójimo claramente son imprescindibles. Ahora, no son suficientes porque justamente no logran escala, porque el instrumento que nos hemos dado como sociedad es el Estado. Entonces, en la medida que no se complementen todas estas acciones individuales de la sociedad civil con políticas de Estado, ya no de gobierno, con políticas de Estado que le den escala y articulen los esfuerzos y los recursos, es muy complejo romper con la pobreza estructural, con la inequidad estructural, ¿no? Porque desde la sociedad civil vos lo que podés hacer es, de alguna manera, combatir la pobreza individual, ¿no? Ahora, local, de un lugar determinado, una comunidad. De una comunidad. Ahora, la inequidad estructural necesitas la escala del Estado. Claro. Exactamente. Y eso es lo que no se conjuga. Sí. Ahora hablemos de esperanza. ¿Cómo lo ves o cómo salimos? No, yo creo que hay que tener no una esperanza ingenua, sino una esperanza estratégica. A ver. Entonces, a mí me parece que hay desafíos de la sociedad civil. Uno de ellos es articularse. El gran problema que tenemos es que tenés 80.000 organizaciones fragmentadas, volcando muchísimos recursos. Claro. Argentina estaría 1000 veces peor
si no fuese por todas estas organizaciones por supuesto, sí. que silenciosamente Sí. trabajan en la base de la sociedad y que no salen en la foto ni en un Ningún lado. yate, pero lo que sucede es que justamente no tienen escala porque están fragmentadas. Entonces, ahí hay un desafío que es cómo toda esta masa crítica que está desarticulada se puede poner en articulación. Y para mí ahí hay un desafío interesante, que es, para mí la forma de articularse es disputando poder en el Estado. Entonces, a mí me parece que hace mucha falta una organización que se dedique estratégicamente a acompañar a los líderes sociales que tienen vocación de disputa política, pero que por lo general o no llegan, porque la política está capturada, no, el sistema está capturado, el Estado está capturado, o si entran, ¿no?, para lavar una lista, etcétera, lo que sucede es que el sistema o te expulsa, o te corrompe, o te neutraliza. Claro. Porque justamente no hay una estrategia para que esos líderes sociales puedan seguir operando en el marco de valores y con las agendas que impulsan desde la sociedad civil. Entonces, ahí me parece que tenemos que, por eso, pensar una Un esperanza desafío. estratégica. Claro. Bueno, voy a pedir los auspicios, pero vamos a hablar de este tema porque obviamente es muy interesante. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Tenés atención 24/7. ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. Bueno, me vas a contar entonces este desafío de las organizaciones sociales, la estrategia, primero, como decís, unirse, obviamente, las de educación juntas, las del tema de alimentación también que se junten, obviamente, porque de ese modo van a trabajar mejor. Sí, yo creo que hay que pensar en... Por lo general las organizaciones sociales miden su impacto desde la curva de la eficiencia, ¿no? Que la curva de la eficiencia se te ameseta cuando tu capacidad de carga llega al techo. Las necesidades que vos tenés que transformar en una sociedad tienden a infinito. Entonces, una organización, por más poderosa que sea, es imposible, porque siempre se va a mesetar. Más alto, más bajo, va a llegar a su techo. Lo que necesitas es construir curvas de colaboración. Es decir, cómo vas enhebrando esas distintas curvas de eficiencia para que tiendan a infinito. Entonces, si Cáritas está ayudando a que una familia coma, después viene Techo y le dice, te voy a construir una vivienda precaria, pero te saco del barro y la chapa y te pongo en una casa de madera. Después viene Provivienda Social y dice, bueno, Pongo el gas. ¿cómo te pongo el gas? Entonces, esa curva de colaboración nadie la hace en la sociedad civil porque cada organización está haciendo lo suyo. Entonces, me parece que hay que justamente pensar un espacio que empiece a articular todas estas capacidades, porque lo que necesitas vos frente a la pobreza, frente a la inequidad, es una intervención integral. No es que Techo da una casa de madera y soluciona el problema del hacinamiento, no. Entonces, para solucionar el problema del hacinamiento necesitas política pública articulada con sociedad civil. Tenemos que ser capaces de construir bienes públicos de calidad. El bien público no es lo que administra el Estado. El bien público es todo aquello que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Entonces, en la medida que la sociedad pueda construir bienes públicos de calidad y de acceso masivo, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y la gente va a acceder a dignidad. En la medida que sigamos fragmentando las soluciones va a ser imposible. Claro, solucionamos, pero en muy chiquitito. Exacto. ¿Y cómo ves al empresariado? Porque obviamente muchas organizaciones sociales, bueno, se mantienen gracias al empresariado. Sí. La inversión social estratégica en Argentina creo que ha avanzado muchísimo en estos últimos 20 años. La mayoría de las empresas hoy tienen equipos profesionales, estrategia, pero pasa lo mismo que en la sociedad civil. Digamos, están fragmentados, cada uno quiere su foto, cortar la cinta y quedarse ahí. Entonces, de vuelta, me parece que tenemos que articular esos recursos. Incluso, ahí hay un doble desafío, que es, primero, que los inversores sociales, las empresas y fundaciones, articulen entre ellas y se articulen con la cooperación internacional, que también financia otra agenda que no financia la inversión social local. Eso lo necesitamos juntar para que se optimicen los recursos y todo sea mucho más estratégico. Pero además
hay otro desafío, que es que las organizaciones sociales se articulen con los donantes, ya no solo para ver cómo se invierte el dinero, sino también cómo se piensan estrategias conjuntas que ya no pueden ser definidas ni por el donante solo ni por el donatario. Entonces, ese me parece que es otro gran desafío, Claro. cómo nos seguimos articulando para que se optimicen los recursos que están a disposición de la inversión social. Claro. Bueno, Carlos, este programa termina porque es muy cortito, lamentablemente. Después vas a venir otra vez para ¿Cómo seguir no? hablando. Pero me contás entonces de democracia bipolar. Democracia bipolar es un libro que analiza el sistema democrático partiendo de la base que la democracia es un sistema binario que le permite a mucha gente que no se conoce y que comparte una idea colaborar entre sí. Un partido político es eso. Y por otro lado, a quienes piensan diferente, solucionar sus problemas de manera racional y no matarse en una esquina. Entonces, ese sistema binario, cuando se empieza a distorsionar, se convierte en un sistema bipolar, ¿no? Entonces, que los distintos componentes del sistema empiezan a chocar entre sí. Entonces, lo que plantea el libro son unas 10 distorsiones del sistema democrático que convierten a la democracia en bipolar. Y por otro lado, hay un análisis de cómo crear los espacios para reflexionar sobre las innovaciones que requiere el sistema democrático en el siglo XXI. Porque la democracia es una sumatoria, ¿no?, de innovaciones a lo Claro. largo de los Crecimiento. 2500 años que tiene de vida la democracia. Entonces, lo que plantea el libro es eso, son elementos para poder, por un lado, pensar sobre cómo fortalecer el sistema y por otro lado, cómo crear un ámbito para que los que tienen poder de decisión sobre definir el sistema puedan reunirse y acordar. Ahora, por lo que dijiste antes, la democracia nuestra está más fuerte, porque antes era que se vayan todos y ahora, bueno, en esa sensación, digamos, se lo vota Milei. Sí, yo creo que mejoramos el método de la protesta, pero todavía nos falta concretar la propuesta, ¿no? Desde mi perspectiva, Milei no es la solución. Ahora, es mucho mejor votar que tirar piedras, sin duda. Seguro. Lo que tenemos que mejorar entonces ya no es el mecanismo de la protesta, sino cómo construimos propuestas que realmente ayuden a construir una Argentina inclusiva, donde la dignidad humana, digamos, sea la meta de la democracia. Ahora, ahí también me parece que cabe el tema de la sociedad civil, ¿no? Para generar estas propuestas frente a la política que no genera nada. Sin duda. Justamente, vos tenés un Estado que por lo general es generalista, valga la redundancia, ¿no? Por eso es ideal complementarlo con las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales lo que hacen es poner foco, Claro. ¿no? Son especialistas. Entonces, cuando vos diseñás una política de Estado, que va mucho más allá de una política de gobierno, ¿no? Es decir, el problema que tenemos en la democracia argentina, un poco se plantea ahí en el libro, es que tenemos estados sin estadistas, Claro. ¿no? Entonces, llega el político de turno, dispone durante el periodo que le toque y listo, y corta ahí. Hablabas de educación. Cuando se pensó la ley 1420 de educación, ¿no?, en 1880 y pico, no se pensó cómo solucionamos la coyuntura del 1880. Claro. ¿No? Se pensó cómo diseñamos un país de largo plazo. Y la ley 1420 de educación pública, gratuita y laica construyó la clase media argentina, que era una clase media de acceso a oportunidades, Claro. no de cuánto es el saldo de mi cuenta corriente. Entonces, eso es lo que le falta a la Argentina, pensar a largo plazo. Claro, no, también los gobiernos cambian, viene un gobierno, directamente cambia todo lo que hizo el gobierno anterior y eso nos pasa sucesivamente. Ahora son políticas de Estado, esto es lo importante, ¿no? ¿Cómo hacer las políticas de Estado? Es que se tienen que sentar en la misma mesa, dialogar los diferentes partidos políticos, me imagino. Sí, el mismo diálogo que tienen los políticos para ponerse de acuerdo en cómo se reparten porcentajes de votos, de coima, En deberían... la legislatura bonaerense, por ejemplo. Esa misma habilidad que tienen, Pañi dice, en el sótano del poder no hay grieta. Bueno, entonces esa capacidad de diálogo que tienen los políticos para el cinismo y para lo malo, si lo pusieran para lo bueno, estaríamos 1000 veces mejor, porque si el Estado funciona en pos de generar dignidad humana, digamos, tenés escala y tenés políticas de Estado. Claro. Porque justamente la institucionalidad lo que te permite es mantener en el tiempo soluciones a los problemas y a los dilemas sociales. Eso es la institucionalidad. Claro. Cuando decís hay baja calidad de institucionalidad, es un país que cambia las reglas de juego permanentemente. Y cuando se cambian las reglas de juego, el más perjudicado
es aquel que está excluido, es el sector Seguro, el que la vulnerable. pasa mal, por Exacto, el que no supuesto. tiene espalda para afrontar el cambio. Ahora, ¿y por qué no lo hacen? Es la ¿Por qué? pregunta. ¿No lo saben? No, lo saben, yo creo que lo saben. Lo que pasa es que están para otra cosa, digamos, llegan para otra cosa, llegan para eternizarse. Para hacer negocios. Para hacer los negocios, privilegios. para tener poder. Es la lógica del éxito, ¿no? Es decir, como tengo éxito, bueno, tengo dinero, tengo televisión. Bueno, el gran desafío es cómo pasamos de esa cultura del éxito a la cultura del cuidado. Y el problema es que ningún político llega al cargo público para cuidar al prójimo, llega para consolidarse él. Entonces, en la medida que vos entrás en una perspectiva de cuidado, podés cuidarte vos mismo, podés cuidar al cercano a través de relaciones ganar-ganar, donde nadie pierda, podés cuidar al lejano a través de las organizaciones sociales y podés cuidar al desconocido a través de los bienes públicos. Por eso es clave el bien público. Si yo apoyo a una cooperadora de un hospital para que preste mejor servicio, yo no sé quién se está atendiendo en el hospital, pero estoy cuidando al que desconozco. Claro. Y así se construye la sociedad, cuidando, ¿no?, al prójimo, al cercano, al lejano y, por supuesto, a quien desconozco. A ver, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos comunes, ¿no? Esta sociedad que, bueno, que me imagino que no solamente con los votos podemos actuar, sino que también hay otras formas de actuar, que tenemos que protestar más, Sí. cortar calles. Sí, yo creo que ponemos bastante energía en la protesta. Creo que justamente el gran desafío es poner un poquito menos en la protesta y empezar a invertir energía en la construcción de soluciones colectivas. Y la verdad que tenés un montón de espacios para poder hacerlo. Lo que te guste, hablábamos, 80.000 ONGs, partidos políticos, lo que quieras. Entonces, me parece que está bueno seguir protestando, pero también tenemos que tener la capacidad de entrar a las instituciones, porque la protesta lo que hace es instalar el tema, ¿no? Sí. Pero no te soluciona el problema, sigue instalado, Sí. visible, ¿no? No oculto, pero no llegás a la solución. Creo que tenemos que tener un ejercicio de entrar a las instituciones públicas para exigir soluciones. Y ahí, además de generar la voluntad política, forzar la voluntad política cuando no la hay, también hay que aportar propuestas. Entonces, porque la realidad y la sociedad es cada vez más compleja, una sola persona no va a solucionar nada. Entonces, me parece que tenemos que ser un poco más equitativos en esa inversión de energía y usarla para la protesta, para visibilizar el problema, porque obviamente la política lo quiere ocultar, pero también tener esa capacidad y esa energía para poder entrar a las instituciones e incidir en las políticas públicas. Seguro que sí. Bueno, parecería que son dos mundos diferentes. En las organizaciones sociales, bueno, hay gente muy apasionada, muy bondadosa, muy empática, y parecería que como estamos hablando de la política, nada que ver. Entonces, ¿cómo haces para entrar, ¿no?, en la institución donde, bueno, está la política ahí atrás? Bueno, yo creo que hay dos o tres maneras. Una es justamente visibilizando, y ahí los medios de comunicación cumplen un rol, los tradicionales, las redes, cumplen un Todos. rol clave porque Todos. echan luz, ¿no? Los reflectores echan luz sobre lo que quieren ocultar. Ahora, la otra pata es esto que te decía antes. La sociedad civil, por lo general, lo que hace es cuestionar al poder o complementar al poder. Nos falta mucho ejercicio de disputa de poder, para que Claro. los líderes sociales que tienen principios, que tienen valores y agendas concretas y pueden aportar, también entren al sistema político y al sistema del Estado. Entonces, yo creo que hay que complementar esas dos cosas, ¿no? Es decir, instalar, visibilizar, tener estrategias de comunicación, pero también tener una clara estrategia de disputa de poder. Bueno, y vos que paseás por la región, ¿vos ves que otros países lo han hecho? Sí, hay muchos países que tienen muchas cosas hechas y muy concretas, incluso sofisticadas. Por ejemplo, Ecuador tiene una ley que obliga al Estado a comprar insumos donde haya un certificado de obsolescencia programada nula, donde no haya obsolescencia programada, por ejemplo. Vos decís, y sí, digamos, ¿no? Ahí tenés. Lo lograron. Lo lograron, digamos, el Estado no compra productos donde esté programada la obsolescencia. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Y sí, es perfecto, Sí. ¿no? Porque sabés que si no, en 5 años se te rompe la computadora y eso genera un residuo que impacta en lo ambiental. Entonces, cuando hay voluntad del Estado, el Estado funciona y el Estado tiene los recursos y tiene el poder formal
justamente para marcar el rumbo de la sociedad. Ahora, bueno, estás hablando de Ecuador, ¿no? La verdad que a uno lo llama la atención, la Argentina, bueno, país próspero, o parecería que es un país próspero con muchas oportunidades y para que le vaya bien. Y sin embargo, bueno, muy atrasados, ¿no? Muy atrasados. La verdad que, bueno, uno no encuentra por ahí, no, es muy difícil la respuesta, ¿no? Es muy difícil. No Sí. sabemos por qué Argentina se atrasa tanto en todo lo que es lograr cosas buenas, ¿no? Bueno, yo creo que en gran parte hay una responsabilidad de la dirigencia en general. Pero la dirigencia entera, no la política. No, de la dirigencia en general, el sindicalismo, la sociedad civil también, el empresariado, en donde tenemos 2 o 3 factores que no nos ponemos de acuerdo, por distintos motivos, creo yo. Algunos por falta de estrategia, otros por corrupción y otros por mezquindad, ¿no? Quiero ser el dueño de este proyecto. En la sociedad civil pasa mucho eso. No hay corrupción, porque en realidad la sociedad civil no tiene poder ni plata ni poder formal, pero tenés poder simbólico. Entonces, yo siempre digo que... Funciona el tema de los egos. Exacto. Entonces, en donde hay poder hay corrupción. Ahora, donde no hay poder, ¿no? Hay mezquindad. Entonces, la corrupción y la mezquindad son nefastos porque destrozan la posibilidad de tejido social, de construir espacios colectivos. Claro. Y lo que nos falta en Argentina es eso, espacios colectivos. Todos queremos ser Messi, pero nadie construye Barcelonas. Está muy bien cómo termina entonces, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, nos veremos otra vez y muchísimas gracias a ustedes y los espero la semana que viene.